Hola a todos, es Z-Dolph. Y hoy les traigo la sexta parte sobre ¿qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela? Recuerda que si no has visto las partes anteriores, véalas para entender esta, al igual que los agradecimientos por los dibujos estarán al final. También activen la campana para que les notifique sobre nuevo contenido y estar atentos. Comencemos. Después de que Marón regresara a su futuro y acabara con los androides y el feto de Cell en su línea, en el presente se había desarrollado una paz, en la que Vegeta también se fue acostumbrando al ser superado nuevamente por Goku y su hermana, y este había caído ante la encantadora 18. Ya las tres familias Saiyajin al paso de unos años habían comenzado a entrenar a sus hijos, donde ya Gohan, contando con unos 16 años, había decidido asistir a la preparatoria, ya que teniendo mucho dinero de donde vive, había querido estudiar algo en su tiempo libre, y habría comenzado a asistir a la preparatoria de Ciudad Satán. Marón por su parte actuaría en películas de acción para variar su entrenamiento en algo parecido a su gusto. Mientras tanto Goten y Tarbol serían competentes en saber quién es más fuerte, ya que ambos tienen padres guerreros. Bura por parte de Goku y Bulma también había nacido con un espíritu de lucha y sería como una hermana para su primo Goten, mientras que a Tarbol lo confundía porque le agradaba su personalidad fuerte y amable a la vez, también contando de que los tres niños podrían convertirse en Super Saiyajin. Bueno, Gohan no sería gran Saiyaman, pero Videl habría visto cómo detuvo una pandilla y se había sorprendido de este, así que un día cualquiera ella hablaría con Gohan y le pediría que le enseñe a volar, cosa que Gohan terminaría aceptando y días después se la presentaría a sus padres y su hermana menor, quienes de forma discreta le desearían suerte en un futuro. Pasarían algunos días y Videl iría perfeccionando su técnica del vuelo, y en otro de los días de la preparatoria, Marón habría ido a visitar a su primo Gohan en uno de sus días libres, donde ella conocería a Videl y su amiga Iresa, comenzando a hacerse amiga de las dos, mientras que Sharpner sentiría algo extraño al verla. Pero al ver que Gohan ya se está ligando a Videl, este tampoco pensaría en perder la oportunidad y se acercaría para hablarle. Marón hablaría un poco con él, pero no duraría mucho al ver que él solo anda coqueteándole, por lo que Marón al final termina yéndose con Gohan a un parque, porque no se hablaban de hace mucho. Mientras que Sharpner pensaría en cambiar el tipo de persona que es al ver que podría tener más oportunidad con ella que con Videl o Iresa. Pero llegaría el día del torneo, y hablando del torneo infantil, habría un enfrentamiento entre Goten y Tarbol, donde Goten ganaría al ser más estratégico al original, y finalmente enfrentaría a su prima Bura, la cual ganaría su encuentro. Después ganaría sin dificultad a Mr. Satan, quien diría que se tropezó al subestimar el poder de la niña. Para el torneo de adultos, Krillin enfrentaría a Punta y ganándole con facilidad, mencionando que aquí Krillin sería más fuerte al también haberse mantenido entrenando con su familia. Obviamente con descansos también, podría decirse que podría acercarse al poder del Capitán Ginyu, y no hay que guiarse por la Daizensu 7 que menciona un poder cercano a Freezer primera forma. Pero bueno, después Piccolo se rendiría ante el Supremo Kaiosama por los recuerdos de Kamisama y lo que provocaba su presencia. Por siguiente la batalla entre Spopovich y Videl no cambiaría en lo absoluto, mientras que el siguiente enfrentamiento se desarrollaría entre Gohan y Kibito, el cual se transformaría en Super Saiyajin fase 2 a su pedido, donde Spopovich y Yam irían a robar su energía. Pero Gohan lograría moverse antes de ser atrapado por el ataque de Kaioshin, y golpearía a Spopovich por haber lastimado a Videl. Yam terminaría escapando, mientras que Kaioshin y Kibito les dicen a los demás guerreros que tienen que acompañarlos para saber dónde se encuentra la nave de Babidi y el huevo de Majin Buu, explicándoles mediante el camino la historia de este. Tras llegar se ocultarían tras unas rocas, donde Dabura convertiría en piedra a Piccolo y a Krillin, y este se adentraría rápido a la nave, ya que al haber grupos temería de que puedan acabarlo. Guki y Marón se molestarían porque Krillin haya sido convertido en piedra, y junto a Goku, Gohan, Vegeta, Kaioshin y Kibito se adentrarían para detenerlos de una vez. Como en la historia original, Vegeta enfrentaría a Pui Pui y lo acabaría sin dificultades. Después Goku enfrentaría a Yakon y lo haría explotar por la sobrecarga de energía, y finalmente saldría Dabura a pelear contra Marón. Marón se convertiría en Super Saiyajin fase 2 y haría sufrir a Dabura por haber convertido en piedra a su padre, hasta que con un Kamehameha lo desintegra completamente. Después solo quedaría Babidi como la única amenaza, pero los demás no estarían completamente satisfechos, y piden que ese Majin Buu sea liberado. Así que todos dan un poco de su energía al huevo para que salga el chicle, el cual tendría una batalla contra Goku en Super Saiyajin 2. Mientras que Kaioshin decide matar a Babidi al estar cansado de las órdenes que este le da. Por el lado de Goku, este comenzaría a ir perdiendo al Majin Buu pelear en serio.
donde su hermana Guki junto a Gohan y Maron en Super Saiyajin 2 lo ayudarían a atacar a Majin Buu, dándole complicaciones en esta ocasión, causando que este suelte una furia con la expulsa su parte maligna y comienzan a pelear, donde al final Majin Buu intentaría convertirlo en chocolate, y este revierte el efecto para que le afecte a Majin Buu y después se lo coma para convertirse en Super Buu. Super Buu haría una explosión por todo el lugar, donde Goku se habría teletransportado con su hermana y Vegeta al templo, mientras que Gohan y Maron fueron salvados por Kibito, y Krillin y Piccolo se habían visto afectados por la explosión. En el torneo 18 se enfrentó a Mighty Mask tratándose de Goten y Bura, donde terminó ganándoles, y se dejó ganar ante Mr. Satan. Guki se había enojado con su hermano por no haber salvado a Krillin, mientras que Dende había mencionado que Gohan y Maron desaparecieron junto a Kaioshin y Kibito. Goku se teletransportaría a Corporación Cápsula donde se encontraban los demás, y se los llevaría al templo para mantenerlos seguros de Super Buu, mientras que Gohan y Maron comenzaban a entrenar con la espada Z, y la habrían quebrado, liberando al Kaioshin anciano, quien se encargaría primero de hacer el ritual con Maron. Goku por su parte entraría con su hermana, Vegeta, Goten, Tarbol y Bura a la habitación del tiempo. Super Buu estaría matando gente y convirtiéndola en chocolate con el objetivo de hacer aparecer a quienes lo estaban enfrentando antes, y también se tomaría algunos descansos por el aburrimiento de no encontrar a nadie. Así que pasando un día saldrían los Saiyajin de la habitación del tiempo, donde Goku, Guki y Vegeta habían logrado alcanzar el Super Saiyajin 3, y usarían esa transformación contra Super Buu después de teletransportarse hacia él. Super Buu se reiría de la presencia de ellos, quienes lo enfrentarían al mismo tiempo, pero sus poderes no significaban mucho para el enemigo. Los niños se habían quedado en el templo y solo tenían como máximo el Super Saiyajin fase 2, pero de repente Maron había terminado su ritual y había sido teletransportada por Kibito. Maron se acercaría rápidamente hacia Super Buu para darle una paliza por haber acabado con su padre y Piccolo, dejando sorprendidos a los demás de su increíble poder místico. Super Buu contraataca a Maron, pero sus ataques no tienen efecto ante ella, mientras que Gohan por su parte estaba solamente viendo mediante la bola de cristal la batalla, ya que el Kaioshin anciano se había desgastado por todo el tiempo que hizo el ritual. Maron con un Quienzan había logrado cortar un brazo de Super Buu, y lanzaría un Kamehameha que desintegra al enemigo. Pero su brazo aún estaba intacto, y de repente aparece detrás de Guki para absorberla, donde su poder se incrementaría con el poder de Guki en Super Saiyajin 3, el cual se pondría encima de Maron, y nuevamente Super Buu Guki enfrenta a Maron Mística, quien esta vez tendría la desventaja. Maron Mística con la ayuda de su tío Goku y Vegeta en Super Saiyajin 3 lograrían mover un poco al enemigo, el cual más adelante se las arreglaría para absorber también a Maron. Mientras tanto el Kaioshin anciano se daría cuenta del mal cálculo que hizo, y entrega sus arcillos a Gohan con el objetivo de fusionarse con su padre y poder enfrentar a Buu. Kaioshin y Kibito se los quitan como prueba del poder, y después teletransporta a Gohan a la tierra, quien después vuela hacia el campo de batalla y hace un Taiyoken hacia Super Buu. Gohan le explica a su padre sobre los arcillos, y sin perder más tiempo Goku se lo coloca para salvar a su hermana y sobrina absorbidas, dando nacimiento a Gohan, quien pasa a usar el Super Saiyajin para no perder más el tiempo y humillar a Super Buu. Vegeta solo estaría como espectador, pero se percataría del plan de Gohan contra Super Buu, el cual entra en desesperación y hace lo posible para detener a Gohan, pero nada resulta contra él, así que decide absorber a Gohan, quien a tiempo crearía un campo de energía para adentrarse en su cuerpo. Después Gohan quita su campo de energía y se deshace la fusión, y Goku con Gohan se dirigen rápidamente hacia los capullos para liberar a Guki y Maron, causando que Super Buu se debilite y decida adentrarse en su cuerpo para detenerlos, pero Vegeta Super Saiyajin 3 lo ataca desde fuera para darles tiempo a los demás de escapar. Así Super Buu desde dentro tampoco tendría oportunidad de hacerles frente, y decide liberar también a Majin Buu al considerar que tiene algo de bondad, además para fastidiar aún más el poder de Super Buu al suponer de que por sí solos no podrían vencerlo, ya que Maron aún estaría inconsciente. Por lo que Goku y Gohan escapan a tiempo, y Super Buu estaría comenzando a sufrir una transformación, donde Goku, Vegeta y Gohan sin perder más tiempo cargan su mejor ataque para desintegrarlo completamente. Después de ello decidirían dejar a Majin Buu gordo con vida, y que podrían encargarse de este si vuelve a hacer algo malo. Así que van en búsqueda de las esferas del dragón para pedir como primer deseo que los daños causados por Buu sean reconstruidos, y como segundo que todos revivan, incluyendo Krillin y Piccolo, ya que a Dende le habrían anticipado que les haga un aumento de poder a las esferas y quitarle limitaciones. No habría necesidad de borrar los malos recuerdos de Majin Buu, ya que Super Buu es el que recuerda a la gente.
Mientras tanto Majin Buu se comenzaría a llevar bien con Mr. Satan, Gohan saldría con Videl, y Marón con Sharpner al haber cambiado en parte su personalidad. Pero bueno, hasta aquí queda la sexta parte de la teoría. Muchas gracias por los dibujos a Luis Dorame Bojorques, Cugo Reseñas Ar, Santiago Olvera, Kevo Torres, Chris Hernández, y a Excerotón y por prestarme estos dibujos también. No olviden tampoco de dar me gusta a mi página de Facebook. Hasta la próxima.